Bienvenida, Inés Ruiz Artola, al primer capítulo de la segunda temporada de El gemido de una gamba. Es un tremendo honor tenerte aquí como invitada. Nunca confié en que me fueras a decir que sí. Sí. Bueno, sí. Pues tú a mí me diste dos sustos, o sea, el primero la semana pasada de, oye, mira, que igual, y yo, vale, y de repente el lunes, ¿cómo? Bueno, el lunes Y lo ahora decidiste tú. Yo dije la semana que que hay viene, cosas muy serias. podría haber sido el viernes. Podría ser peor, podría llover. Sí. Podría ser peor, podría llover. Exactamente. Gran frase que encierra una gran filosofía y Sí, de la que hablaremos seguramente. Gracias, va a salir. por hacerme un hueco en tu agenda para estar aquí. Tía, por una amiga todo. Y más por ti. Bueno, pues ya has hecho el spoiler tú, muy bien hecho, y es que para nuestra selecta audiencia vamos a adelantar que Inés es amiga mía de la infancia. Y la responsabilizo en gran parte, o sea, como... Sí, es que no me gusta hablar de porcentaje de esto, pero te responsabilizo en gran parte del sentido del humor del que hago gala hoy en día. O sea, creo que eres una figura fundamental en el desarrollo de mi humor. Y a veces queda muy... o sea, un psicólogo o un psicoanalista o un psiquiatra o una, se fliparía mucho con un comentario así, pero yo siempre digo que tú a mí me salvaste en la infancia. Tía, que voy a llorar, pensaba que íbamos a hablar de cosas de la Yo también te quiero mucho, sí, nos unió decididamente el humor y la música. De eso tenemos que hablar, sí. Es que es un triángulo amoroso perfecto, porque es humor, música, amistad. Entonces, ¿quién más quiere de la vida? Exacto, y sin ellos no se puede vivir, además. No se puede. Sí. Y de eso trata un poco este podcast. Bueno, centramos en el humor, pero me parecía una figura también clave para hablar de esto que se va a ir desarrollando en la charla. Porque en este podcast lo que a mí me mueve el piso, como se dice últimamente, es descubrir las virtudes, los misterios del sentido del humor, y de eso pues me apetecía mucho hablar contigo. Bueno, y creo que te lo has preparado y bueno. todo, o sea, tengo una podcaster aventajada aquí. No, lo que pasa es que eso ya es de formación profesional. Ya me dijiste, oye, hacemos la entrevista, y ya empecé yo ahí a pensar que, bueno, son ideas sueltas, pero que sí que estaría guay comentarlas. Claro. Y una sorpresita al principio para ti, para que comentemos. A lo mejor te entrevisto yo a ti y después cambiamos los papeles. La entrevistada. Bueno, ¿sabes qué formato charla? Entonces, lo que tú me digas, yo aplico la escucha activa. Y por donde tú me lleves, yo te sigo y también hago preguntas de curiosidad. La primera pregunta que me parece de rigor siempre es la de qué es lo que, bueno, que te presentes y digas, por supuesto, lo que tú quieras a la cámara y qué es lo que representa para ti el sentido del humor, ¿no? Bueno, primero me presento, bueno, soy tu amiga del alma, de la infancia. Me llamo Inés, estoy ahora mismo en Varsovia. Bueno, ahora mismo llevo 16 años ya aquí, por eso está tan oscuro, aunque sea a las 5:30 de la tarde. Y bueno, pues trabajo en la universidad, me dedico a arte y a música, así que básicamente lo que hago es leer y escribir, y trato de pensar también un poco las cosas antes de decirlas y de escribirlas. Y sí, y eso es muy... Básicamente eso, aparte soy curadora, o sea, que organizo exposiciones de arte de forma independiente.
y hago mis proyectillos y esas cosas. Entonces en eso creo que también tú y yo conectamos muy bien, porque estamos todo el rato dándole al coco a ver qué se nos ocurre nuevo y cómo mover las cosas, ¿no? Y el sentido del humor, ¿qué significa? Pues todo, lo hablaba antes, ¿no? Cuando decíamos el humor y la música nos unió, pues yo no entiendo la vida sin humor y no entiendo la vida sin música. O sea, sería como, no sé, si nos quitaran un sentido o todos los sentidos. Entonces, significa muchísimo, hasta el punto que, no sé, no podría tener amigos que no tengan sentido del humor, con perdón de todos los malafollas, pero conmigo no. O sea, hay gente con la que no cuaja, o sea, es como, si no me hace gracia, es que no avanza la amistad, no hay química, no hay... Y no sé, la sonrisa de alguien, la complicidad del humor es algo que te da esa conexión, ¿no? Ese chip que salta ahí y une muchísimo, ¿no? Porque es como, es un estado de complicidad con las personas, de conexión directa. Y es un símbolo de inteligencia para mí, un signo, no un símbolo. Uh-huh. Hoy justo estaba leyendo, bueno, la tesis que tú me enviaste. La empecé a leer, pero el fin de semana no he podido leer mucho, entonces esta mañana le estaba dando una vueltecilla rápida al principio y me ha venido cuando has dicho eso, ¿no? Lo de es un signo de inteligencia, que creo que es algo relativamente reciente que se identifique el humor como eso. Y cuando digo relativamente reciente es porque un dato que me ha llamado la atención es que en el siglo XVI se identificaba el humor pues con la locura, con la excentricidad, es un dato que da en la introducción. Y no sé, me apetece seguir leyéndolo, por supuesto, para ver en qué momento eso cambia y se identifica como tú has bien dicho, signo de inteligencia, ¿no? Sí, es curioso, de todas formas, todo eso son interpretaciones históricas. Es como cuando hablamos de. Que espero que acabemos con eso también, ahí lo tengo en la. Bueno, no lo quiero desvelar. En todo caso, lo del sentido del humor, como otros temas en la historia, parece que se han interpretado despectivamente, pero también por el desconocimiento, por el tabú. También depende de quién utilice el humor, cómo lo esté utilizando, entonces se interpreta de una forma o de otra, porque hay grandes piezas literarias, no sé, yo con Don Quijote que te está dando el coñazo, bueno, a ti y a todos los amigos que me lo estoy acabando ahora, hay muchísimo humor y es una obra del barroco, ¿no? Totalmente. Y bueno, y todas las comedias, los teatrillos de comedia, todo ese humor popular no ha quedado. Entonces, a través solamente de fuentes literarias, que son como fuentes secundarias, que recogen todas esas tradiciones, se ve que hay un humor. Y bueno, yo creo que en España, vamos, que nacimos contando chistes, si no, no. O sea, es una de las columnas vertebrales de nuestra cultura, creo yo. Y aparte un humor muy bruto, ¿no? En comparación con otros países, con otras culturas, otras sensibilidades. Somos como muy directos, hombres y mujeres. Que eso también es un dato importante, que las mujeres también bromeamos y usamos el sentido del humor públicamente, que no se hace siempre. No. ¿Te parece que el humor es femenino? Esa es una pregunta mía para ti. Que si me parece ¿Cómo compaginar ser femenina y tener sentido del humor? A mí la primera palabra que se me viene a la cabeza es ingenio, porque si se trata de ser femenina lo asocio a de alguna forma algo conservador, no sé por qué, o sea, estoy hablando ya así al pedo, ¿no? Ser femenina para mí trae algo de conservador detrás, ese concepto, aunque yo misma, a mí me gusta sentirme más que femenina, a lo mejor sensual, pero como son palabras a veces que se usan como sinónimo, entonces, ¿cómo usar el sentido del humor y no perder las formas de la feminidad? Me viene eso, ingenio. Seguro que hay una manera. Y una manera que pasa por, creo, ser más verbal que gestual, o un pequeño gesto muy marcado, poder hacer como el del abanico, ¿no? Sí. No te pase, no te hace falta decirlo.
Creo que juega un papel fundamental el ingenio, cosa de la que yo adolezco, pero por eso no soy ni femenina ni ingeniosa, ¿eh? Como, pues, bueno, ahora Mentira te la cochina. pregunta. Mentira cochina. No, Total, ingenios, inteligencia, sí, sí, estamos de acuerdo. Esos son signos que te dan la chispa, ¿no? y además soy muy fan de cuando lo ves, dices, ¡guau! ¡Cómo mola! Nos ha dejado todo ahí, bueno. Y además creo que es muy sensual, porque también Sí. me parece que en ese sentido el humor es seductor. Ujú. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, sí. Tendrás que desarrollarla en un artículo. Ok. Te dejo mi abanico cuando quieras. Yo es que no tengo abanico aquí. Bueno, imagínate, con un abanico en Polonia salgo ahora a la calle y me quedo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo No hace vivía en nada. Berlín tenía 8 abanicos allí. No me preguntes por qué. ¿Para qué? 8 gafas de sol. Cada vez que venía se me olvidaba Para una. jugar ahí. Era porque era muy extraño. Era un artículo de lujo. Sí, se puede usar un mes al año. En fin, bueno, Y pero no ya, hablemos de cosas tristes. venga, que nos vamos. Pero vamos, que si quieres del tema, voy a cerrar un poquito la ventana que me nubla la luz. Ay, con la ventana abierta, Dios mío. Sí, bueno, si te Qué digo que mierda. tengo que cerrar la persiana para que no se me queme la imagen. Joder. Y yo aquí con las dos lámparas intentando darle lugar. Bueno, pero está muy, muy Al tropical salón. con las palmerillas esto, pero Sí, pero bueno, por lo menos no hemos podido maquillar, ¿no? Que ya es un lujo en estos tiempos, que más de una vez a ti te habrá pasado también de pintarte los labios, ponerte la mascarilla y después quitártela y parece Joker. el Joker horrible. Esto es algo que, a Está ver, acabando con... ¿tú cómo llevas, ya que sacas el tema de la mascarilla y que antes has hablado de la sonrisa, ¿tú cómo Ujú. llevas el hecho de, ya sabemos que lo del pintalabios es mal, porque es que es mal. Entonces, Sí. esa marca de pintalabios que saque un fijo, refijo, requete fijo, la va a petar seguro. Estamos dando ideas O nos tatuamos. directamente, rojo pasión. Pero, Sí. ¿qué te supone para ti, por ejemplo? A ver si, claro, te lo voy a hacer una pregunta estando en un contexto en el que a lo mejor esto no abunda mucho y a lo mejor tiro de cliché y que me perdonen los polacos y las polacas. Pero para mí, no ver la mitad de la cara, no ver esa sonrisa, está siendo bastante devastador para mi ánimo. No sé qué te supone esto a ti. Pues a mí me afecta, sí, bastante porque no se ven las caras de todas formas, con perdón de los polacos y las polacas, tampoco es que vayan sonriendo por la calle, con lo cual desde que vivo aquí me entraban ganas de hacer alguna payasada en el autobús, en el metro, para que la gente se ría un poco, porque que tenían que poner carteles, ¿no? Es obligatorio sonreír, porque es mucho más agradable la vida. Entonces, por ese lado, no sé si me ha afectado positivo o negativamente, como ahora no sé qué cara tienen en verdad. Si siguen con la cara de avinagrado o me están sonriendo, pues... pero una cosa negativa que a mí me pasa es que mi propia percepción ha cambiado. Y esto me pasó hace poco, que descubrí que la gente me ve aunque vaya con mascarilla. Te lo Curioso. juro, ¿eh? A ver, a Yo ver. pensaba que, bueno, claro, aquí entre que te tienes que abrigar tanto, el gorro, la mascarilla, las gafas, que yo no veo nada porque se me empañan, pues claro, yo salgo estilo Barragán y me creo que nadie me ve y me pongo cualquier cosa y después pienso, vamos a ver, que me han reconocido estudiantes por la calle, o sea, que claro, que tenemos un cuerpo entero, no es solamente la cara. Y eso me afecta. Ahora empieza a tomar conciencia como los niños pequeños, o sea, cuando crecen y van siendo conscientes de su propio aspecto, ¿no? Por completo, no solamente por fragmentos. Y para llevarlo un poquillo mejor, a ver si en la tercera ola me empieza a arreglar un poco, porque desde luego en eso ha sido un desastre total, vamos. Y por otro lado, lo positivo es que está guay, es que te puedes ir riendo por la calle y puedes hablar por la calle. Está guay. Porque si hay gente lejos que no te escucha, pues entonces puedes ir comentando tus cosas, ¿no? Quiero decir, no sé, yo hablo sola.
Yo también. No sé qué opina el resto. Hoy cantando, hoy saludando a los pájaros y todo eso, como no te ve la boca, pues dale, yo le di los buenos días a todos, a los grajos del parque, a las ardillas y me siento más liberada. Fíjate. Esa es la parte positiva de la mascarilla. Claro, pero eso tiene que ver por el contexto en el que estás, ¿no? Quiero decir que eso probablemente aquí no te pasaría, ¿o qué? ¿O no lo puedes saber, pero lo intuyes? No lo sé. Supongo que allí sería más consciente también. Es que ahí no hay que taparse tanto. Que Claro. aquí estamos en pleno invierno y ya sabes tú cómo es la ropa en esta época del año. O sea, plumón y doble pares de medias y 20.000 cosas, bufandas, gorros. O sea, que ya de hecho, de por sí, es difícil reconocer a alguien por la calle, de verdad, en invierno Sí, aquí. es Y verdad. hago mascarilla, pues como, no sé, que te crees que vas de camuflaje, pero en verdad no del todo. O sea, a lo mejor estamos desarrollando un sexto sentido y aprendemos a adivinar las miradas y todo eso. ¿Mm? No sé. Me comentaba una amiga que es médico que ella no tiene problema con eso, porque como ella siempre va con Claro, mascarilla en el claro. hospital, pues está acostumbrada a comunicarse mucho con gestos y con la mirada y todo eso. Entonces ella reconoce cuando alguien está sonriendo o está triste o necesita ayuda. Qué bonito. Cada uno tiene su... Oye, pues ahora me has dado una idea de a ver si pudiera encontrar a alguien del ámbito sanitario a quien hacerle este tipo de Sí, preguntas. sí. Bueno, antes me has sugerido también una cosa, lo de... Pero se me ha ido, no pasa nada, no importa, porque también estabas diciendo esto que es muy interesante del... Es verdad. Volverá. Vamos, El tema de, bueno, yo sé que a lo mejor ahora, por la época en la que nos ha tocado vivir, que estamos más encerrados y todo eso, eh, quizás tenemos que estar haciendo un esfuerzo extra del talante, ¿no? Pues de humor o de, sí, de comprensión, de tolerancia, de muchas cosas, ¿no? Mm, ¿En tu caso particular juega algún papel el sentido del humor en la convivencia para facilitarla? No solo ahora mismo, sino en general. sí, en general, totalmente. Totalmente. Además, creo que es la primera vía de escape con mi hija, por ejemplo, cuando nos cabreamos y le quiero echar la bronca y veo que ya no me hace caso, pues suelto una coña, automáticamente se ríe y ya me hace caso. Entonces, como la válvula de escape, ¿no? Siempre. Y después, y con mi pareja también, o sea, ahora que en casa pues tenemos esas pruebas de fuego, todo de aguantarnos mutuamente y de ir cambiando, de tú ahora en la cocina, yo ahora en el salón, tú ahora no sé cuánto, y tratar de respetar espacios, esas islas dentro de la propia casa es complicado. Y sí, lo de soltar una coña de vez en cuando, ojo, es que te descarga un montón toda esa tensión porque estamos todos tensos, claro. Y en clase también, lo que pasa es que, claro, yo di las clases por Zoom, como estamos tú y yo ahora, pero claro, con más de 40 personas, entonces lo que me veo es un mosaico de gente ahí que además en la primera clase creía que 3 habían dejado la foto del perfil y no, eran ellos, lo que pasa es que estaban en shock. Sí, sí, esto me pasa a mí también de ver a gente que está tan quieta que de repente... Y yo diciendo, por favor, pone las cámaras, hombre, vamos a hablar un ratito antes de empezar. Y tenía claro, eran entre alumnos chinos que no sabían que la clase era en polaco y se pasaron 1 hora y media. Pero tenía la cámara puesta. Lo Muy que pasa es que, claro, divertido. esto es la clase y ya no ve a la gente, pues ya apagamos las cámaras todos, ¿no? Y nos centramos en la presentación y demás. Entonces es muy difícil, claro, mantenerte tú a ti misma concentrada durante 1 hora y media, 3 horas, comentando cosas, sueltas una chorrada y no sabes si la gente se está riendo o está durmiendo o está haciendo otra cosa. Pero bueno, poco a poco intento siempre recibir algún feedback porque es súper importante, ¿no? Ver a la gente, saber un mínimo de su reacción, de lo que están captando, lo que no, lo que les aburre, lo que les divierte y todo eso. Pues es muy importante el sentido del humor. Dando clase también, incluso de arte. Me dije, ahora ya vamos, si quieres, a entrar a la chicha del arte Vale. y su unión con el,
o en qué momentos tienen puntos en común o se fusionan o se unen, arte y humor. Pero hubo una cosa que me gustó mucho, que me comentaste así a título privado, que supongo que no te importará que comparta, que es que precisamente tus Bueno, alumnos, a ver. que tienen una braga de color, perdón, que Sabía que le iba a decir. es que me provocas. Si no voy a decir nada malo. Que Tenemos además, tantos secretos. si notáis aquí un corte, pues ya sabéis, es que no le gusta. Hoy se va. No te escucho. ¿Eh? No, pero que me hacía mucha... ¿Qué? No hables Que me estoy bajito, imaginando más de una chorrada, pero vale, no, que no voy a decir nada. pero di todas las que quieras, por favor. ¿No? Bueno, di tú. Que tus alumnos te agradecían tu forma de explicar las cosas y que, o sea, que te agradecían ese sentido del humor, pero que no lo denominaban como tal, sino que lo denominaban como pasión. Sí, Me resultó muy curioso, ¿no? sí. ¿Qué tendrá? Yo creo, Sí, porfa, dale. creo que es una percepción cultural también, o sea, tampoco, y bueno, y no solamente cultural, tú imagínate que tienes un profesor gracioso y que te enseña cosas, pues no le va a decir, ¿cómo van a tus clases? ¿Qué payaso eres? No, Claro. le da más bien las gracias por eso, pues por tener esa pasión y todo eso. Pero también es por la gestualidad, ¿no? Que los españoles somos muy gestuales, yo aparte soy muy nerviosa, no se da la clase sentada, me tengo que ir moviendo, eso también me cuesta ahora mucho porque claro, con el Zoom pues, hay que estar sentada en un sitio y me cuesta para concentrarme. Y también para que se concentren ellos, claro, porque ir caminando, ir teniendo el contacto visual, los gestos y todo eso, pues es súper importante. Y aparte sí, bromeo mucho en clase. No todos los alumnos me lo agradecen, ¿eh? Algunos me miran con cara de avinagrada de esta tía está loca, pero bueno, yo sí así, es que si no me aburro yo y no me quiero aburrir, ni quiero que nadie se aburra en mis clases, esa es la idea. No, pero ves, vuelve a salir el término que ya tú sabes que ya me he obsesionado en el mejor de los sentidos con el tema del humor y históricamente cuando he leído eso, vuelve a salir el término locura. Es como, y no sé si a ti te Sí. ha pasado, pero yo recuerdo, incluso además ahora que me lo dice, me recuerdo que en el conservatorio, yo no sé si era, bueno, sé que en esa ¿Tuvimos época, algún profesor gracioso? que si yo he tenido en el conservatorio, Tuvimos, ¿no? Aparte del profesor de coral que estaba como una sí, puñetera cabra, no sé si te acuerdas, que nos mandaba ese. de aquí a Broadway y hacíamos un desastre todos que nos veías cantando. Ese es el que recuerdo yo, ya, Sí, y ya está. y ya está. Es que además nos tocó en un momento en el que todavía quedaba la vieja escuela y entró la nueva, o sea, estaban jubilando así los que ya llevaban, pues eso, ya entramos pues en los últimos años de muchos de los profesores. Sí. Y luego los jóvenes que vinieron, pues, a ver, yo recuerdo a una también que nos dio coral, pero no me acuerdo de su nombre, que era más frescota, más alegre, tampoco diría que era graciosa, pero era simpaticona, pero No me el profe, acuerdo yo. Ana, qué mala memoria tengo. Yo ni me acuerdo, pero seguro, o sea, de todos los profes que han sido simpáticos y que te han transmitido, porque yo creo que el humor también es una vía de transmisión. O sea, en el Totalmente. sentido, cuando utilizas el sentido del humor y eso, ¿no? Lo que te decía antes, para mí es como una conexión con la gente. Entonces, si conectas con ese humor, pues la clase te engancha, lo que te están contando te engancha y se te queda mejor. O sea, yo creo que ayuda Claro, a la memoria también incluso y a sí. recordar incluso a los profes, ¿no? De que te dieron y todo esto pues influye en tu vida, obviamente. Es lo que hablaba, de que el otro día lo escribí en el artículo este de estadística, el poder evocador del humor. De hecho, Mm, de todos esos profesores de la escuela antigua que tenían una concepción de la enseñanza mucho más rigurosa y seria y bueno, pues porque lo identificas con la única manera que hay de aprender, que es bajo un ambiente riguroso y más con la música, a lo mejor
la música clásica se identifica con una disciplina y con un sufrir y con un estar ahí sentado 8 horas, yo qué sé. Lo único que recuerdo, Sí. precisamente, está anclado aún al único momento simpático de la clase, que era cuando el profesor de preparatorio, bueno, ya primero del conservatorio, nos explicó el tresillo con el apellido de José, que se apellida Garrido, y entonces dijo, Garrido, Garrido. No, pero no solamente el tresillo, es que al Garrido lo pilló por banda y todos los ejemplos de ritmo, porque la síncopa era también Garrido. 1, 2, 3, Garrido. ¿No te acuerdas? Esa, vale, pues esa también, pero esos son los únicos No. recuerdos que tengo. Y ponía el apellido del pobretico Garrido, sí, ahí pilló a la víctima, que a mí ese tipo de humor, tú ves, siempre pillar a la misma persona con la diana, no me parece No, muy pedagógico. no. Pero, pero tú hablas de profes de la vieja escuela, que son así muy tradicionales, muy serios y eso, y a mí bueno, de hecho el profesor que decidió que yo cambiara la música práctica por la teórica, fue precisamente un profe que era súper serio, pero el tipo tenía sentido del humor, y entonces lo que más me gustaba de él era que daba las clases muy serio, y además nos hacía leer pues todos los autores de la filosofía, porque era profesor de estética, o sea, de pensamiento musical, y era teoría a punta pala. Y bueno, de Platón a nuestros días, vamos, allí nos pusimos juegos de leer. Y el tipo, claro, era cojo, andaba así a tropezoncillos, leía súper despacio y se concentraba, a veces citaba de memoria y cerraba los ojos, ¿no? Y parecía que se le iba ahí como la pinza. Pero yo lo escuchaba ahí súper atenta porque el tipo de vez en cuando soltaba una coña, pero no cambiaba el tono. Entonces era su forma de detectar quién cojones estaba atento en clase y quién se estaba quedando dormido. Entonces más de una vez soltaba una coña y de 30 personas a lo mejor nos reíamos 4. Y el tío ya se quedaba ahí, claro, y el resto de la clase también, ¿no? Como, ups. Entonces era como muy buena técnica, ¿sabes? De que no creáis aquí que yo me estoy durmiendo y que vosotros podéis dormir. Y ese profe a mí, por ejemplo, de muy vieja escuela, sí, de leer mucho, bueno, es que es lo que hay que hacer también, o sea, no nos vamos a engañar. Ya ha llegado a un punto, pero bueno, que las cosas se pueden hacer de muchos modos. Totalmente. Además, yo he incurrido en el error de hacer esa asociación, porque es verdad que nada es, o sea, ninguna década, ninguna forma, ni antigua ni vieja escuela es exclusivo, a ver cómo lo digo, es tirar de cliché, al fin y al cabo. Sí. Y no va en la edad, ni en la escuela que tú tengas detrás, ni va en las ganas de enseñar que tengas. Y yo creo que ha habido mucha gente que con los medios que ha tenido o los que tiene hoy en día, que tampoco es que estemos para tirar muchos cohetes en la educación, hacen encaje de bolillos con lo que tienen, con los recursos de los que disponen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, No, el que quiere enseñar, desde luego que enseña por y supuesto, lo transmite. por supuesto. Pero para que Sí. vean lo del recuerdo, pues solo tengo ese recuerdo y las risas que nos pegábamos. Y en relación con el recuerdo de lo que quería decir de la locura era que por aquella época, ya no sé si, yo creo que era una compi nuestra, señora María del Mar, o no sé, un comentario muy recurrente que era, qué loca estás, porque nos reíamos, porque Ah, hacíamos reír. Entonces era como, ay, qué loqui, ¿sabes? Se dice con mucho cariño, yo sé que no se dice de forma despectiva en la mayoría de los casos, pero ahí hay un mensaje muy chunguillo, si te das cuenta, es como, perdona, no estoy loca, estoy Pero riendo. yo lo quiero interpretar por lo positivo, porque creo que esas locas que nos reíamos tan fuerte que es que se nos escuchaba en la planta de abajo, porque es que parecíamos gallinas de la carcajada y del dolor de tripa que nos daba. Espera, Inés. Espera, Inés. Sí, Tenemos sí, que hacer una publicidad. Tenemos que hacer una vale. publicidad, perdona. Es que mi madre acaba de llegar y ella es ¡Paloma! Espera, le voy a decir, mamá. Salúdala. La interpretación positiva que tú le das al comentario de qué loqui ya estás. No, Sí, no, que no me yo cae. creo que esas que nos reíamos más somos las que hemos sido más felices, aunque nos ha costado más. Ajá. Pero creo que no nos ha ido nada mal en la vida. Yo creo que no nos podemos quejar, por mucho
porque también hemos escogido vías locas de vida y de sitios donde vivir, de carreras que desarrollar, sí, todo eso, pero también hemos sido más valientes. Es que para reírse a carcajadas también hay que ser muy valiente. Precisamente. No lo hace todo el mundo. Hay gente que se corta y no se ríe. Yo creo que eso es como las lágrimas o cuando te dicen algo que te sientas mal y no lo respondes. Es como que se te pudre por dentro. Y la risa también es ¿sabes? Una forma de expresión, ¿no? A mí mi hija ahora me sigue regañando. Yo no me puedo reír por la calle y voy soltando paridas todo el rato, bromeando de cosas. No me voy riendo de la gente porque no me gusta ese tipo de humor, pero que bueno, voy diciendo cosas absurdas o algo así y Lucía todo el rato, cállate mamá, es que hay que ver que no sé qué, o me da la risa y no me deja reírme en público, porque aquí la gente no se ríe tampoco tanto en público, sí se ríen, tampoco vamos a decir que estemos en un cementerio, pero que tienen otra forma de expresarse, ¿no? Y yo creo por ahí que tenemos ahí nuestra vía de escape que la seguimos buscando. Bueno, de hecho tú te dedicas al humor y eso es muy significativo. Sí, sí, además de forma, entre comillas, tardía, ¿no? O sea, que no fue algo que tuviera muy claro desde el principio. Nunca tuve muy claro desde el principio qué hacer, sino que ha ido surgiendo de forma natural, Sí. para mi gusto. Pero Bueno, siempre tengo que matizar que mi yo cómico, aunque tuvo su inicio, lo más primigenio de mi yo cómico empezó aquí no tenía ni puñetera gracia. O sea, mi yo cómico, y cuando digo aquí en Málaga, nació con vehemencia en Berlín. O sea, por el efecto contraste que yo llamo. O sea, por la necesidad, creo yo. Aquí quizás me hubiera costado más encontrarle la gracia a las cosas. Fíjate lo que te digo. bueno, yo creo No lo sé, no lo sé. Yo creo que que esas cosas y esos monólogos te los podía montar también ahí desde los 10 años mínimos que te conozco, o sea que... pero como no lo fui escribiendo se me fue olvidando. Bueno, pues ahora tiene que hacer terapia para recordar todas las paridas. Si no hubiésemos grabado entonces, la Virgen, lo que hubiese salido de ahí. Lo que Hubiera hubiese salido salido. oro puro, sí, sí, sí. Qué bien nos vendría ese material, maldita sea. Bueno, vamos al meollo de la cuestión, si te parece. Sí. Porque tampoco quiero Vamos abusar. al grano, sí, que la Vamos gente se al aburre. grano, vamos al grano que estoy deseando que me sorprendan. Por favor, te lo pido. Venga, te voy Vamos a al meollo poner de la una cuestión, presentación. que es ese momento en el que vamos a hablar, querida audiencia, Vamos a hablar muy seriamente muy seriamente. y un poco mucho arte, porque también me preguntaste y digo, bueno, ya que... Sí, porque, bueno, con arte y vamos a entender arte y música, ¿vale? Porque las dos nos dedicamos a la música y yo creo que, pues, bueno, y la música es un arte también, con lo cual hay algún ejemplito ahí también para ti, para la gente que tire más por el campo musical. Y también porque me parece interesante lo primero, que es que en Polonia, por ejemplo, música clásica, a la música clásica se le llama música seria. Uh-huh. Y eso está muy mal, porque eso es un repelente total, es como no quiero. Y con el arte pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Hay sentido del humor en el arte? Claro que hay muchísimo y bueno, y sobre todo pues aquí he sacado algunos ejemplos, sobre todo de arte contemporáneo, que es a lo que yo más me dedico y además artistas españoles la gran mayoría, pues, porque bueno, tú estás allí y supongo que el público que lo escuche, si no escucha a alguien, que espero que sí, pues van a ser como más conocidos, ¿no? Uh-huh. De todas formas, tengo una primera diapo que va dedicada a ti. A ver. Entonces, Claro. Entonces me gustaría hablar porque el cine también es el séptimo arte, ¿sí? Y esta película nos unió tanto, o sea, nos la memorizamos, la interpretamos, la podíamos haber llevado incluso como obra de teatro y yo creo que estos dos actores marcaron nuestra vida, o sea, además íbamos intercambiando los papeles a veces. A veces tú eras Igor, yo era el doctor, o al revés, teníamos también a Frau Brugger, sí, y entonces el humor de Mel Brooks, que es un humor bueno, pero es un humor directo, ¿no? Tampoco es un humor mega intelectual para nada, pero tiene ahí algo que para mí también es un signo de inteligencia, que es un humor que es capaz de enganchar a dos crías como éramos nosotras y de gustarle a los adultos también, o sea, no es
no es algo a lo que no se pueda llegar. Y en mi opinión, claro, el arte y la música, pues es lo mismo. Lo que pasa es que hay como, con el cine no, porque el cine es como algo que vemos a diario casi, ¿no? Forma parte de nuestra vida. Unos van más, otros van menos, pero es como, es un arte popular, digamos, ¿no? Pero con las artes visuales y con la música clásica no pasa eso. Entonces se queda todo como en un limbo de, como una mezcla de respeto, miedo, repulsión, ay, no, yo esto no, yo es que no lo entiendo, yo es que no sé, y creo que es incluso divertido no entenderlo. Y con eso empezaron muchos artistas, ¿no? Entonces, esto es un puzzle, ¿vale? No hay mucho eje en todas estas, simplemente quiero dar algunos ejemplos de cosas simpáticas que han pasado en la historia del arte del siglo XX, sí, que me parece que han trascendido muchísimo a nuestra historia, y es, por ejemplo, el concepto del absurdo per se, sí, que lo inauguraron los dadaístas y que empezaron a trabajar, pues eso, los manifiestos dada escritos por Tristan Tzara, es que son realmente divertidos. Pero son divertidos porque están trabajando con un cliché intelectual que desencajan por completo, entonces por ahí ya hay una herramienta que te engancha, nunca mejor dicho, y después por otro lado porque son completamente absurdos, entonces te ponen al límite de todo. O sea, cuando no consigues comprender nada, ahí es donde está la clave. Y hay una parte importante, bueno, tú eres la especialista del humor, que es el absurdo, ¿no? La capacidad de, no sé, de cuajaringarlo todo de romper, sí. y hacerte reír es porque no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, pues Tristan Tzara tiene los 7 manifiestos de Dada y muchísimos más. Hay uno que no está aquí citado, que es el que se titula Porque me convertí en un hombre simpático, encantador y delicioso, y después no tiene nada que ver el texto. Otro texto es simplemente la palabra Dada, ¿sí? Ni siquiera la propia palabra Dada se sabe de dónde viene, porque pues, era todo como una broma. Y era todo como una broma que funcionó muy bien porque el dadaísmo es el movimiento de vanguardia que más trasciende realmente después de la historia. O sea, es el que menos duró. Fue el único que no tenía sentido, no tenían programa, funcionaron en varios países, no tenían ningún tipo de... Después los surrealistas ya sí tuvieron sus manifiestos más encajados y su cabeza, ¿verdad? El papá bretón y todo esto. Pero los dadas eran absurdo puro. Sin embargo, fueron los primeros que trabajaron con la performance, con el happening, con toda la poesía dada, que ya es un precedente del surrealismo. Entonces, se trata de un momento de la historia que parece completamente absurdo y que no sirve para nada. De hecho, los propios artistas renunciaron a Dada, porque dijeron, bueno, es que hemos llegado a un callejón sin salida y después, ¿qué hacemos con todo esto? Y se retiraron, ¿no? Y muchos se convirtieron al surrealismo o cifraron el surrealismo, ¿no? Pero después se ha visto cómo ha vuelto a brotar ese espíritu Dada después del 45. Entonces es un movimiento súper interesante y es un reto leerse los manifiestos Dada porque pueden llegar a desquiciar, ¿no? Aquí he puesto solamente una frase que es completamente contradictoria, ¿no? Porque la frase anterior, claro, no quería poner todo el manifiesto para no aburrir, pero bueno, que está todo el rato diciendo, bueno, que los comprendemos a todos, que nos manejamos intelectualmente, pero no nos manejamos intelectualmente y ustedes burgueses insultan al lector, después lo quieren mucho, ¿no? Como acaba aquí diciendo al final Tristan Tzara, queridos oyentes, los amo tanto, se los aseguro, los adoro. Bueno, sin pie ni cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que es un trabajo de mucho humor. Toda esta escritura de manifiesto, me parece que también todas las expresiones artísticas de Dada están en ese estilo, pero también hay que interpretar que ese humor tiene mucha carga irónica. La ironía es algo que marca mucho la historia del arte del siglo XX y el actual, ¿no? O sea, porque es una forma, el humor también, de utilizarlo como herramienta de distanciamiento, pero también de crítica, de una crítica muy brutal a nivel político, social, etcétera, ¿no? Entonces los dadaístas eran activistas, muy activistas en una época que era
pues bastante peligroso, de hecho, ¿no? Y tuvieron bastantes problemas legales como muchísimos otros artistas, ¿no? Que se metieron, aunque fueran por la vía del humor, ¿no? Pero se notaba ahí eso. Eso por un lado, la ironía, y por otro lado, el nihilismo. Y ahí también hay un punto importante, o sea, como utilizando el humor, estamos llegando a un absurdo que es realmente triste. O sea, a esa conciencia de la nada, del no se puede ir más allá, de todo ha perdido el sentido, ¿no? Entonces, creo también que la gente que tiene humor conoce esa barrera, que es muy importante y que es decisiva, creo. O sea, esa barrera que es muy radical, ¿no? No sé si me explico, que los que tienen de verdad sentido del humor pueden... saben qué significa también la tristeza y la sensación de nada, ¿no? De una forma muy, muy radical, ¿no? Muy blanco y negro. Y creo que en el espíritu Dada pues también se ve. Entonces, creo que puede ser una buena forma divertida de introducirse en las vanguardias leyendo los dadaístas, que es lo que peor se explica en clase porque no hay forma de explicarlo, Dada no significa nada, pero a lo mejor es verlo y es leerlo, ¿no? Que es como se aprende al final, como en arte y como en música, ¿no? Entonces eso es solo un ejemplillo. Erisati no era dada, pero está muy dentro de ese espíritu dadaísta también, aunque lo han metido como cubista, como... En verdad, él iba a su total bola, básicamente. Y trabajó también con cine experimental, con otros artistas y no sé qué. Entonces, aquí está la anécdota, que después si quieres te mando el link, pues si quieres escuchar la música o la quieres compartir después ya cuando monte esta entrevista. Por favor, sí. Porque está muy divertido y bueno, consiste en que, muy cortamente hablando, hay una anécdota que es que a Erisati lo criticaron una vez porque no respetaba las formas musicales. O sea, una forma musical, igual que un soneto es una forma literaria, pues una sonata es una forma musical, ¿sí? Entonces, como lo criticaron por eso, pues él compuso 3 piezas con forma de pera. Con forma de pera. Con forma de pera, sí, la fruta. Y esa fue su respuesta musical a eso. Y hay muchísimas más anécdotas de Erisati. O sea, con Erisati es que te ríes hasta tocándolo al piano, porque él en la propia partitura iba escribiendo frases también de cómo te tenías que ir sintiendo tú para tocar esa frase y demás. Entonces me parece un buen ejemplo de sentido del humor en la música. Total. Aunque también hizo cosas serias, ¿no? Él trabajaba mucho con los neoclásicos, que los neoclásicos pues también al mismo tiempo hacían mucha ironía con la música del pasado, básicamente criticaban a todos los románticos, decían, ay, qué pesado ya el Wagner, ¿no? Fue ese momento de quita también a Stravinsky una vez en un ensayo con una propia obra suya de orquesta, escuchándola, dijo, aquí me sobra algo, y se quitó de en medio no sé cuántos violines y dice, ya está perfecto. Me sobraban cuerdas, claro, pues la cuerda asociada a la orquesta romántica, ¿no? Y de así pomposa y todo eso. Entonces, pues, realmente cuando empiezas a escuchar esa música y las historias de estos compositores, sus cartas y todo eso, pues que es que te ríes porque te das cuenta que no es para nada conservador. De hecho, nosotros podemos ser más conservadores ahora con la historia de la música de lo que la propia historia nos puede llegar a contar, ¿no? Y bueno, dentro de los grandes dadaístas pues está el gran Marcel Duchamp, que tuvo su propio alter ego, José Lavie, porque al pronunciarse bien en francés, que mi francés es un poco pueril, pero al decirse rápido, pues suena como Eros et la vie, Eros es la vida, ¿sí? Como el erotismo y lo demás. Y es el Transvestido, que es uno de los primeros artistas que se conozca, aunque hubo de haber muchísimos más, ya, o sea, la historia está contada muy fragmentariamente. Pero bueno, nos queda conciencia de eso, ¿no? De lo que hizo Duchamp, de cómo trabajó con su propia imagen. Él no se declaraba artista, en su tarjeta de visita, por lo visto, ponía Marcel Duchamp, jugador de ajedrez. Hizo muchísimas bromas al mundo del arte precisamente para meterse con el esnovismo de la obra de arte, ¿no? El caso más famoso es el de La Fontana, ¿no? que la mandó él mismo
Yo no sé si tú te conoces la historia completa, que es que se convocó un concurso y él estaba en el jurado. Entonces presentó la obra firmando con otro nombre y apellido y lo mandó desde otra ciudad a Nueva York, aunque él estaba en Nueva York. Y después resultó que todo el jurado pues renunció de la obra, o sea, dijo que no, que eso no se podía presentar y entonces él renunció, ¿no? También a estar en el jurado. Porque había sido su propia idea, ¿no? Y la Fontana, claro, es un título súper irónico también, no solamente que el artista firme con un seudónimo para no ser reconocido, sino porque es que es un urinario, como se ve, masculino, lo que pasa es que está puesto del revés, entonces no imaginamos que si se tira de la cadena el agua va para el público, ¿no? Y por eso se llama Fontana. Entonces, una forma de darle, son muchas bofetadas, ¿no? Pero son bofetadas divertidas que se les da al público, que te hacen reír, pero también te hacen pensar, ¿no? Claro. Hasta qué nivel estamos llegando, en qué consiste el arte y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues son como elementos así que llevan al espíritu de la posmodernidad. Para mí, John Cage es como Marcel Duchamp, pero música. Esta es mi foto favorita de él, o sea, me encanta la risa que tiene ahí, está disfrutando totalmente. No es en el momento de la composición 4 minutos 33 segundos, que es como el icono de John Cage, aunque tiene muchísimo más. Y también aconsejo mucho leer sus textos porque son muy divertidos, pero también son muy poéticos y son muy profundos. John Cage fue un filósofo para mí. Quiero decir que la gente que utiliza el humor de verdad es muy inteligente y tiene muchas cosas que decir, muchísimas. Y bueno, pues la obra más conocida, precisamente porque se montó un escándalo que te cagas cuando se estrenó, pues 4 minutos 33 segundos de silencio, ¿no? Puso el taste de la partitura y no hay ninguna nota, como se ve ahí en una de las ediciones actuales. Entonces son 4 minutos 33 segundos de silencio. Pero aquí viene la parte seria también, pues claro, la gente reacciona de muchas formas, ¿no? Llega el pianista o se sienta, claro, no está puesto para qué grupo instrumental, con lo cual se puede interpretar como quiera, pero claro, cuando llegan los músicos al escenario o un músico al escenario se sienta y se queda en el gesto y durante 4 minutos 33 segundos no hace nada, pues en verdad no se genera silencio, se empieza a generar una serie de cosas. Entonces fue la forma de acotar un tiempo que tuvo John Cage, para decirnos también seamos conscientes de lo que escuchamos continuamente, ¿no? O seamos conscientes a lo mejor de que el silencio no existe. Entonces fue como, bueno, pues una forma así como muy radical y divertida. Luis Buñuel, si os interesa el cine y el surrealismo, pues es que es un clásico obligatorio, pero es que aparte es una pecha de reír su autobiografía, en serio, o sea, tiene cosas muy serias también, pero es que es muy divertido porque era un tipo súper llano, no tenía nada que ver con no sé, la pretenciosidad de Dalí, que se inventó básicamente su biografía y nadie sabe qué es verdad y qué es mentira. Pero en esta biografía que está contada, autobiografía, está contada de una forma muy, no sé, muy llana, muy, muy honesta y con mucho sentido del humor. Y cuenta además muchas anécdotas suyas y tiene además un catálogo de sueños, porque él anotaba, Luis Buñuel dormía con una libreta al lado de la cama y lo primero que hacía al despertarse era anotar los sueños, ¿no? Entonces tenía clasificado más de una veintena de sueños a lo que se repetían y demás, y todo eso está en el libro y está muy guay porque esos sueños después aparecen en películas. Y hay una anécdota muy graciosa de una vez que se peleó con un productor mexicano porque estuvo en México mucho tiempo viviendo. De hecho, por lo visto, acabó odiando a México. Dijo que si algún día lo tenían que buscar en algún sitio, estaría en cualquier parte menos en México. No sé por qué. Pero bueno, también no se fue, digamos, voluntariamente. Ya sabemos qué historia tuvimos en nuestro país. En todo caso, el productor tenía que hacer películas muy rápido, en muy poco tiempo, y uno de los productores le dijo, bueno, que si no alcanzaban y no llegaban al metraje que habían acordado de 1 hora y media de peli o algo así, Buñuel le dijo, no te preocupes, si sobra tiempo, meto un sueño.
y al otro le sentó fatal eso, pero fue una práctica que Buñuel hizo y que resulta también te descoloca, ¿no? Porque es verdad que en todas sus películas hay momentos que dices, pero ¿qué está pasando aquí ahora de repente sin venir a cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que también es divertido. No tenemos tiempo para ver fragmentos de pelis de Buñuel, pero bueno, aquí he puesto un fotograma de Viridiana, que es una de las pelis más serias de Buñuel, porque hay una crítica a la religión y a la España profunda y a la hipocresía y a muchas cosas que aparecen ahí a fuertecillas, ¿no? A muchos niveles, pero bueno, hay un pasaje que es súper cómico, que ya en congelada la imagen, pues claro, analizando, pues te das cuenta que es que está recreando la Santa Cena de Leonardo da Vinci en el punto culminante de la película, cuando los vagabundos ya han invadido la casa y se están pegando un banquete y, bueno, todo a costa de la pobre Viridiana, que es la víctima constante, o no, porque también el final tiene tela, no digo más, pero bueno, este es el momento en el que la vagabunda se levanta la falda, ¿verdad?, para hacer la foto y todos quedan en esta posición. Entonces también es como una ironización de ese icono de la historia del arte, pero también de la religión, ¿no? Y eso es fuerte. ¿Y por qué pongo aquí Caravaggio? Que no tiene nada que ver con... Sí tiene que ver con siglo XX. Resulta que Caravaggio fueron los surrealistas los primeros uno de los primeros grupos que demostró más interés por Caravaggio, y de hecho es uno de los maestros del barroco más considerados ahora mismo y más apreciados por muchos artistas hasta la actualidad, ¿no? Porque tenía grandes dosis de humor también y era muy irreverente, se metió en muchísimos problemas legales, como sabemos. Por desgracia, la vida personal de Caravaggio, como la de otros, pues se le ha dado más prioridad que a lo que realmente hizo. Pero aquí hay una anécdota muy graciosa de cuando pintó esta conversión de San Pablo, que por lo menos lo acabaron... creo que rescató este cuadro Rubens, que Rubens tuvo que tener también mucho sentido del humor, pero eso no alcanzamos, ya no nos vamos a ir al barroco. En todo caso, pues como está ahí escrito, ¿no? Está la primera biografía que se conoce de Caravaggio, pues le hicieron esta pregunta, ¿no? Se la hizo además un sacerdote, ¿no? Muy indignado de cómo es posible que San Pablo esté ahí tirado en el suelo y el caballo primer plano y totalmente iluminado, ¿no? ¿Y es acaso el caballo Dios? Y Caravaggio le dijo, no, pero el animal está en el centro de la luz de Dios, o sea, ¿yo qué le voy a hacer? La historia fue así, el hombre se cayó del caballo, pues yo pongo el caballo ahí, ¿no? Y bueno, y más de una escena religiosa que bueno, tuvo muchos enfrentamientos en la iglesia precisamente por trabajar con humor y por trabajar la figura bíblica desde una perspectiva muy humana, tan humana que a veces pues se interpretó como irreverente, ¿no? Pero es sin duda uno de los grandes, bueno, por lo menos a mí me fascina. Pero bueno, volviendo al siglo XX, Joan Brossa creo que también es muy buen ejemplo de sentido del humor. Fue un artista que estuvo relacionado con Dau al set, que al mismo Dau al set en catalán, que significa la séptima cara del dado, o sea, algo imposible. Fue un grupo que trabajó entre los años 50-60, muy importante en la ciudad de Barcelona, y que venían con un espíritu pues, muy dada y muy existencialista también. O sea, estamos trabajando ahí siempre con los dos polos, ¿no? Joan Brossa hacía poesía visual, entonces aquí no hay nada que comentar, son solamente imágenes, mezclas de objetos, ¿verdad? Que eso ya venía de los dadaístas, pero con una crítica muy potente, o sea, tengamos en cuenta que estas obras ya se hacían durante el franquismo, con lo cual, pues ahí queda dicho todo, ¿no? O sea, no hay que... Es poesía visual, con lo cual aquí no hay comentarios, solamente enseño alguna... Esta me la compraba. Bueno, la peineta, perdón. Lo otro se lo daba a un niño. No, es broma. Esta es para ti, que la escala musical, en vez de escala, pues es una escalera. Escalera. Y bueno, por supuesto el gran malagueño Pablo Picasso, que en esta foto ya tiene el sentido del humor, veréis muchísimas fotos de Picasso muy divertidas, porque esas manos de pan... Ya me ha entrado. Sí.
Solamente las fotos de Picasso de verdad merecen la pena, porque él aparte era muy fotogénico y lo sabían, por supuesto, pero hay algunas que de verdad son muy cómicas. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a buscarte más, pero bueno, esta es una de mis favoritas. Y tuvo que ser un tipo simpático, a mí que no me digan que no. Ay, aquí habría un debate por abrir un meloncillo ahí, ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno, de todas formas ya no está, con lo cual también es aventurarse. Ese es el tema, ese es el tema. De lo que nos queda de su obra hay muchas cosas simpáticas fuertes, ¿no? O sea, volvemos a la ironía, a la crítica política, como por ejemplo aquí, que es su primera versión de Las Meninas, hizo más. Pero esta es la primera del 57 y la hizo toda en blanco y negro y por lo visto Picasso dijo una vez que los personajes buenos los había pintado en blanco y los malos en negro, con lo cual de aquí solamente se salva un niño y el perro que es mi favorito. El resto, chungo. Entonces, ya por ahí vamos bien. Y hace una crítica brutal, claro, a la monarquía y a esa historia grandilocuente de España, ese siglo de oro, ¿verdad? La pretenciosidad de Velázquez se ve aquí porque a Velázquez no solamente se pinta la de las meninas, es que aquí Picasso lo pinta tan grande que le pega la cabeza con el techo. Y le hace la cruz de la Orden de Caravaca, pues excesivamente, bueno, como una caricatura, ¿no? Pues está ahí en el pecho de ese orgullo, porque sabes que Velázquez estuvo luchando muchos años por tener esa cruz y ese símbolo que significaba pues pertenecer a la nobleza, ¿no? Entonces era un tipo bastante ambicioso, que lo consiguió toda la vida, pero que también trabajó con la monarquía y claro, desde la perspectiva de Picasso, pues se interpreta completamente al revés. Los reyes están casi caricaturizados ahí en el espejo, ¿no? Y en vez de lámparas, pues hay dos ganchos, ¿no? Que hablan mucho de la situación política en España en ese momento en que Picasso estaba pintando las meninas, ¿no? Sus meninas. Porque también dijo una vez que si él algún día pintaba las meninas, que finalmente lo hizo, seguro que eran mejores. Es que tenía mucha ambición, verás que no, yo. No, pero las mías son mejores. Sí, total. Y otra anécdota de Picasso también bien divertida, pero muy punzante, es cuando pintó Guernica, que sabes que fue en verdad era un cartel para un mural, una pintura mural para el pabellón del 37 de la República, que estábamos en plena guerra en España y se puso en París y por lo visto llegó una comisión de oficiales alemanes y le preguntaron a Picasso, ¿usted ha hecho Guernica? Y Picasso dijo, no, lo han hecho ustedes. Toma, ya, eso no lo sabía. Entonces, sí, pues era su forma. Hay muy pocas declaraciones de Picasso, pero también porque decía que los artistas tenían que utilizar su arma, los artistas visuales, que en su caso pues eran los pinceles y la pintura, ¿no? Y creo que eso también dice mucho de él porque no hay teoría detrás excesiva, sino simplemente práctica, ¿no? Pero bueno, hay más meninas en la historia, las de Equipo Crónica, esta es mi versión favorita, aunque hay más, que son las meninas en un saloncito de casa con los muebles típicos de finales de los 60, años 70, con el pato de goma, con todo, o sea, todo ese absurdo, ¿no? Esa mezcla que tiene mucho de... bueno, los Equipos Crónica que son pertenecientes a la línea de arte pop, como se ve, ¿no? Pero mezclando también ahí la ironía profunda política. No he tomado más ejemplos porque se meten mucho, obviamente, en política y en la historia del arte de España, ¿no? Pero bueno, son un buen ejemplo también de humor, creo. Y para mí el gran ejemplo de humor en la historia del arte actual es Joan Fontcuberta, porque es un tipo súper inteligente, para mí es un filósofo, si me escucha algún día pues dirá, ay, está exagerando porque nos conocimos, tuve la suerte de entrevistarlo, pero de verdad recomiendo mucho, mucho, mucho conocer su obra, pero también su escrito, o sea, son escritos muy lúcidos, muy divertidos,
muy inteligentes, muy esquizofrénicos también, porque te pone ejemplos de todo. El de formación es periodista, entonces pues tiene ese gran abanico, ¿no?, de posibilidades, digamos, intelectuales y de observación desde noticias de actualidad hasta ciencia ficción, cuestiones históricas y demás, ¿no? Entonces, solamente 3 ejemplos de 3 proyectos, los 2 primeros suyos. Este se llamó El Herbarium, fue con el que, digamos, debutó. Esto dedicado a ti, señora bióloga, casi. Me encanta. Me encanta la Porque historia que hay igual te detrás que hubiese caído descubrí. en la trampa. ¿Cómo? Que me encanta la historia que hay detrás porque descubrí gracias a ti. Por favor, adelante, Sí. cuéntala ya, que me encanta. Sí, es un proyecto muy, muy bien hecho porque Fontcuberta es muy refinado, un artista muy refinado. De hecho, su serie fotográfica normalmente trabaja con series, las hace a conciencia y tardan años a veces, ¿no?, en salir. Entonces, el primer proyecto que hizo fue este que se llama Herbarium, que la gente se creyó en parte que eran reales estas plantas, y estas plantas eran todas inventadas por Fontcuberta, son todos montajes fotográficos, pero claro, estamos en los años 80, o sea, son montajes analógicos, totalmente hechos a propósito en blanco y negro para que tuvieran más aspectos científicos, ¿no?, de libros de ciencia. Y están hechos todos con residuos y con desechos, no existen. Pero es que encima el artista le pone títulos en latín que suenan de coña. Y aún así mucha gente no pilló la coña, ¿no? Porque si te lees los nombres de las plantas, Escoliforcia o... ¡Frustrata! ¡Ah! Yo quiero una frustrata. ¡Ah, por favor! No Sí, tengo jarrón, qué frustrata estoy. Bueno, pues imagínate que la gente aún así, claro, es que todo depende de lo que él hace, es cuestionar la realidad fotográfica, ¿no? Ahí viene su gran crítica, esto de, si ves la foto te lo vas a creer, y te lo dice un periodista además, ¿no?, de formación. O sea, todo eso es falso, hay tantísimo montaje constantemente, estamos tan manipulados por la imagen. Entonces, para mí, creo que el propio Fontcuberta pues, fue un profeta, ¿no? Y se rió mucho pues de eso, o sea, cuestionó todo, cuestionó el mundo de la ciencia, cuestiona el mundo del periodismo, cuestiona el mundo de la historia del arte en otros proyectos, bueno, de todo. Y aún así, pues bueno, pues ya te digo, la gente se lo creyó porque le dio un aspecto perfecto, ¿no?, de científico. Aparte se inventó, pues claro, toda la historia alrededor, de dónde venían y demás, con lo cual había un discurso muy sensato metido detrás de de esa gran broma, ¿no?, que era un proyecto artístico, no era un proyecto científico. Esta me ha Y después, recordado, perdón, ¿Cómo? que esta me ha recordado a la planta de la tienda de los horrores, Sí, ¿no? sí. Pero es que él es Son muy familia. friki de la ciencia ficción también, Claro. que por su lado también tiene mucho sentido del humor y muy profética. Pero fue un paso más allá. Y esta ya sí que es para reírse seriamente, porque aquí no solamente descubrió especies animales, o sea, aquí se inventó toda una historia de que él no es el fotógrafo, ¿vale? O sea, él reconstruye la historia de un fotógrafo y un científico alemán, por cierto, porque tiene que ser alemán para tomárselo más en serio, que estuvo viajando por el mundo y descubriendo nuevas especies animales, y todo eso quedó registrado fotográficamente y él descubrió esos archivos fotográficos, ¿vale? Entonces todo esto lo expuso también, son todos, aparte del científico es él y su colega, aparecen en la foto, pero tampoco nadie se dio cuenta. ¿Aparecen aquí? ¿Cómo? ¿Aparecen en esta foto? Sí, somos bueno, aquí está de espaldas, pero en alguna... Ok, no, que pensaba que... sale. No. Ok, digo, están escondidas detrás de las matas. Y no sé si, supongo que las especies, esto no me ha dado tiempo a apuntar los títulos, pero que también tenían su nombre y demás. Entonces, que estaba toda la historia también construida, incluso entrevistaron o sea, hicieron un cuestionario a la gente que visitaba la exposición y la gente pensaba que era real, porque encima se expuso en un museo de ciencias, no en un museo de arte, con lo cual dio más confusión.
Y el catálogo pues tenía pinta de libros de ciencia más que de catálogo de arte, ¿no? Entonces la gente se lo creyó. Que esto, bueno... Ay, qué monada. Joder, qué rabia que no Ya, exista. algunos son muy cookies. Algunos son muy Ya, cookies. pero creerte esto ya... Oh. Oh. Bueno, Joder, esto es muy y ya cruel para personas como yo. Esta foto me encanta. sí, y este es el último proyecto, ya me estoy enrollando demasiado, bueno, no solamente es divertido, es muy crítico porque es plena, todavía quedan secuelas de la Guerra Fría y él utilizó archivos rusos, o sea que la cosa iba en serio. Y la gente se lo creyó, a ver, no todo el mundo, pero lo fuerte es que esto salió en Cuarto Milenio, se llama el programa. Puede ser. ¿El de Iker Jiménez? Sí. Creo que ya no se llama así, pero sí, de Cuarto Milenio. Bueno, lo que fue Cuarto Milenio en su época, Sí. claro, leyeron toda esta información y la dieron por verdadera y salió un programa dedicado a esto. Y era también un proyecto de Fontcuberta, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué él hizo aquí? Se inventó la historia de un astronauta que es él, porque es él, se ve en la foto, pero nadie tampoco cayó. Él se cambió el nombre a ruso, en vez de llevar Fontcuberta, se llama Iván Istochnikov, pero es su nombre y su apellido traducido al ruso. Y entonces se inventó la historia de este astronauta que, como su misión en el espacio fracasó, en los archivos fotográficos lo hicieron desaparecer, algo que era una práctica común en la URSS y no solamente, o sea, en todos los archivos fotográficos oficiales, digamos, políticos, con figuras que pueden comprometerse, pues se recortaba la imagen, ¿verdad? Y se quitaban de en medio a gente, ¿no? Visualmente. Algo muy fuerte. Entonces, él descubre a este astronauta y lo quiere devolver a la vida, ¿no? Entonces, se hace el mismo fotomontaje utilizando fotos reales, ¿no? De la época, de la historia, bueno, reconstruye la historia, ¿no? De Iván Istochnikov poniendo su cara, es que es buenísimo. Y, Dice buenísimo, yo digo que es un sinvergüenza y lo digo con mucho cariño. sí. Bueno, saludando y eso, bueno, como si fuera un héroe, con niños, todo, ¿no? Una cosa muy, ¿sabes? Muy de propaganda. Pero claro, finalmente desapareció en el espacio con su perrita. Ay, qué póster más bonito. Sí, esa foto me encanta. Y claro, pues tuvo que ser borrado de los archivos fotográficos. Entonces, pues bueno, pues todo esto son solamente 3 ejemplos de Fontcuberta. De verdad que aconsejo mucho ver su obra porque son críticas a todos lados y es una cosa muy seria, de todas formas, lo que está tratando. O sea, que también es una forma de ver no solamente que el arte es divertido, sino que aparte a través del sentido del humor se puede hacer una crítica muy seria a muchas cosas. De hecho, es que entra mejor y se entiende mejor, ¿no? Por el lado del humor. Y ya para terminar, que era lo que no quería decir al principio de nuestra conversación, que lo raro de todo esto es que no han aparecido mujeres. Y por eso también te preguntaba ya al principio qué pensabas de la relación de lo femenino con el sentido del humor. Es muy radical lo que estoy diciendo porque realmente lo que hablábamos antes también, o sea, la historia no existe, la historia se está reconstruyendo y no es que las mujeres artistas hayan nacido ahora por generación espontánea, simplemente es que está escrita por hombres también, con lo cual para llegar a nivelar todo eso, pues nos falta mucho recorrido, ¿no? Pero bueno, ya como último ejemplo que me parece muy importante reivindicar pues la otra parte del mundo, que es que somos más de la mitad, cojones, que también tenemos sentido del humor y que podemos hacer a través del arte muchísima crítica social, pues lo que hacen las Guerrilla Girls, que empezaron en los años 80 en los Estados Unidos, con las caras de gorila, ¿no? Para reírse también del aspecto de la mujer y todo eso, reivindicar precisamente la figura de la mujer, ¿no? En el mundo artístico. Este cartel es uno de los famosos, ¿no? De cómo reivindican ahí. Y ya termino
con la última, que bueno, que también tiene sus ventajas ser una mujer artista, ¿no? Entre otras cosas, no tienen la presión del éxito. Esa risa No después tienes no que la he exponer tu entendido. nombre. ¿Cómo? Esa risa después no la he comprendido. No tiene la Ah, presión del éxito. es que me hace gracia, sí, porque Sí, 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 es totalmente. que es muy... Sí, porque también, yo no sé si eran ellas o otras, en algún colectivo feminista lo leí, que una mujer, jolines, ¿quién decía esto? Una mujer podía llegar a tener éxito en el momento en que dejara de ser sexualmente atractiva. Esto es, o cuando ya está muerta, o cuando llega a los 80 años. Porque hay gente para todo. Entonces, realmente lo tenemos jodido. Creo que para las dos cosas. Y sí, quería acabar con esto porque me parece que es un tema muy serio, pero que lo podemos abarcar también con humor y deberíamos. Además, Así que sí, sí. te Desde quería la dar la primera enhorabuena a ti hasta... también. ¿Eh? No, que te quería dar la enhorabuena a ti también por dedicarte al humor y al arte y hacerlo también y ser una pedazo de mujer. Así que ole tú. Pues lo hice por lo de pedazo, por lo del tamaño. Es verdad que en Málaga estoy alimentándome. No, venga, va. Vaya las cosas típicas que hacemos Ay, las que no me digas mujeres. Ay, eso. qué engordado. No, Ay, qué engordado. No. Yo, no, me queda fatal esto, ¿no? yo creo, gracias a ti. Gracias por tus palabras y gracias a ti porque me veo estado como una niña pequeña. La presentación, no hay nada que me guste más que aprender. Y que me lo hayas estado, que me hayas dado la mano para enseñarme todas estas cosas, porque bueno, curiosamente, por cerrar un poco esta presentación, las mujeres han aparecido al final, que eso ya es muy sintomático de lo que tú acabas de decir, ¿no? Bueno, que por un lado, hasta que quede equilibrada la situación va a pasar tiempo, y por otro lado, la revisión Sí, histórica que hay que hacer de tantas cosas, de de leer de toda la nuevo historia, los sí. datos, a ver qué se nos ha pasado y no hemos mencionado, ¿no? Eh, Mm, y no ha llegado a los niveles de impacto que han llegado todos estos artistas, grandes artistas que me has puesto en las diapositivas, que vaya por delante, que no es un comentario en contra de estos artistas, sino del sistema que nos ha invisibilizado más bien, ¿no? sí. Pero, pero el tema de la guerrilla girl yo creo que es a lo mejor un camino que intentamos transitar varias de nosotras y también ellos, algunos de ellos, que es como, pues nuevamente, dar esos bofetones simbólicos, ¿no? Eh, Ujú, total. de, hey, que esto no está bien. Oye, colleja, ya me gustan más las collejas de la Sole, ¿no? De, hey, Por que verdad. no, que por aquí no. Entonces, es que para mí es la herramienta perfecta, es la cucharilla, es como el dulce que da justo después de enchufar una cucharada de jarabe de ese malo que hace ¡ah! Y dices, tranqui, tranqui, toma. Y metes el dulce, ¿no? Sí. Pese a que el humor va también a ser un código que no todo el mundo va a entender y a lo mejor no a todo el mundo le gusta y va a identificar con, en fin, falta de seriedad, de rigor, qué sé yo. Pero bueno, me ha Sí, encantado la pero presentación. Esto es que quede muy claro. Que te doy las infinitas gracias por este saber compartido. nada, si quisiera, son 4 ideas esquizofrénicas, hay millones de más. De hecho, creo que deberías abrir una convocatoria para que la gente dé muchas más ideas, porque esto de verdad ha sido como un batiburrillo, pero hay millones de más, o sea, que demuestran que la cosa da para mucho. Bueno, es que esto abre un antes y un después o sea, es que la historia del podcast, por un lado, ¿no? O sea, creo que el tema de presentaciones o de este tipo de datos históricos, curiosidades y todo eso, nos ayuda mucho también a entender por qué estamos donde estamos.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y me he quedado de todo. Ha habido una cosa, bueno, si te parece, ¿quieres dejar la presentación un poquito más o nos ponemos de nuevo en pantalla las dos? La apago ya, sí. Te iba a decir, pero estaba esperando. No, Ya. bravo. Esto es lo más parecido que voy a tener a asistir a una de tus clases. Ahora comprendo las felicitaciones que te dan tus alumnos y alumnas. Bueno, felicitaciones tampoco ahí, pero bueno, Ay, sí. pero es que No lleva... se duermen, no se duermen. No, bueno, y si no, si lo hicieran, recuerda a tu profesor del conservatorio y mete alguna coña a ver quién está despierto. No, entre que las doy en polaco y eso, que más de una vez se han reído, pero porque yo metí la gamba en polaco y me ha costado mucho sacarles la información, ¿sabes? O sea, Eso juega a tu favor para el humor, si lo piensas. El hecho de, ¿no? Bueno, de saber sí, jugar. lo que pasa es que los alumnos no se quieren reír de ti. Ya. Hasta que tú no te ríes de ti misma, pero claro, cuesta mucho sacarle información. Y una vez me pasó que no se puede, bueno, se podría traducir con la palabra vaca y ternera en español, pero en verdad es cordero. Estaba Ajá. explicando el gótico con un pórtico gótico en España que se llama la Puerta del Cordero, ¿verdad? Porque el cordero es el símbolo del Agnus Dei, de Dios y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, que aparece un cordero, claro, en el este. Pero en polaco, cordero tiene dos palabras, o sea, está el cordero animal y el cordero que se come. Ajá. Como en español, en castellano no decimos normalmente comer vaca, decimos comer ternera, ¿no? Comprendo. No. Vale. Bueno, carne de vacuno se puede decir, pero bueno, ternera es lo que más asociamos, ¿no? Directamente. Entonces Vale. yo en vez de decir el pórtico de la vaca sagrada, dije el pórtico de la ternera y se quedaron todos de repente, ¿sabes? Además lo tenía escrito en la diapositiva. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Que me lo digáis y todo. No pasa nada si se entiende. Pero claro, había algunos con las lágrimas saltadas y yo, ¿qué estoy diciendo, tío? Que me tenéis que corregir. Y ya al final me lo dijeron. Digo, toma ya. Y yo todo serio, hablando del Agnus Dei y los otros viendo, claro, la carne. En vez de, no podían concentrarse. De todas formas, dice Pero bueno. mucho a su favor, a favor de tus alumnos, que esperen a que te rías tú de ti mismo para reírse ellos también contigo, ¿no? Sí. Pues Eso de toda sí. la presentación, Inés, hay una cosa que me ha resonado un montón con algo que yo te había anticipado un poco al principio, que te había traído una frase que te quería decir, a ver qué te sugería a ti, y ha sido la parte en la que has hablado de más allá de esto no hay nada, ¿no? De esa pared, que creo que ha sido al final de, ya cuando estaban los últimos retazos de Dada, cuando estaba hablando de Dada, ¿no? Que habían traspasado esa barrera con el absurdo y de repente dijeron... Y Sí. lo has identificado con no sé si has usado la palabra nostalgia o no, 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 nihilismo, he dicho nihilismo, seguro. sí, pero has usado una palabra después que era, no nostalgia, perdón, era más relacionada con la tristeza, quizás. Tristeza, pues no sé, no me acuerdo. Sí, y ahí me he quedado como diciendo, guau, me parece que va un poco en la línea de algo que yo te quería leer, de una frase que yo te quería leer, que saqué que ahora no voy a encontrar seguramente, porque yo tenía que Una anotar. pausa de publicidad. Pues es que me va a dar mucha rabia si no lo encuentro porque es No, una frase tranquila. verás, ¿a que no la voy a encontrar? ¿De quién Vaya, es? de Heinrich Heine. Busca, tranquila. Vale, pero espera, dame un segundo porque sé dónde la tengo. Creía que la tenía en la libreta, pero Vale. la tengo aquí y con un solo segundo la voy a encontrar. Porque además la puse aparte, como dije, como pierda esto, no me lo perdono. Fue una cosa así. Y como pierda esta frase, aquí la tengo. Va muy bien tenerla. Uf. Él dice, o sea, le dice Heinrich Heine, ¿te suena ese poeta, periodista, creo que también fue alemán? Y es que el otro día vi una charla de dos escritores alemanes precisamente, pero la entrevista era Madrid-Berlín, y son dos escritores, bueno, también son polifacéticos, señores polifacéticos, que han escrito
cada cual prácticamente a la vez o ha publicado a la vez 2 libros, 2 distopías, ¿no? Y entonces la charla versaba sobre la distopía y el humor, que ya me flipé y dije, por favor, más conexiones, dame más, dame más, dame más. Y una señal, la siguiente. es la siguiente, así debe ser. Y entonces, creo que relacionado con lo que te has dicho, o yo al menos he hecho aquí la fusión, te voy a leer la frase si quieres y si tienes algo más que decir acerca de lo que has presentado, yo creo que por mi parte ha quedado dicho mi enhorabuena, gracias. Nada, Pero si quieres decir algo más, este es tu Huberto. guapa tú. Guapa, guapa tú. Tú más. Tú más. Más tú. Entonces la frase, si quieres y si te parece, acabamos con esta reflexión a ver qué te sugiere. Dice, Vale. la vida es tan fatalmente seria que nos parecería insoportable si de vez en cuando no pudiéramos paliarla con algo cómico. Esta verdad nadie la sabe mejor que los poetas. Aristófanes, cuando quiso mostrar las más espantosas imágenes del delirio humano, puso ante ellas el espejo risueño de la ironía. Goethe no se aventura a describir la inmensa desesperación del pensador convencido de la nulidad de su esfuerzo, sino en versos burlones. Y Shakespeare pone las más tristes quejas del dolor terrenal en boca de un loco, que las dice mientras hace sonar sus cascabeles. Esta es una, ¿vale? Perdón, en realidad eran 2. Y la otra son citas, digamos. Te la voy a leer también. El más envidiado de los hombres tiene siempre numerosas e incontrovertibles razones para suicidarse. Pero, ¿conoce él mismo esas razones? He aquí el problema. Hasta el último instante representamos la comedia no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Enmascaramos nuestros sufrimientos y mientras agonizamos de una herida en el pecho, nos quejamos de un dolor de muelas. Wow. Ok, entonces, bueno, empezando por el final. Como quieras. Con la segunda cita, que es muy buena, pero mi interpretación no iba de una forma tan radicalmente pesimista, obviamente, aunque hubo, en el grupo de Dada, hubo, mínimo que yo sepa, un poeta que llegó a suicidarse por eso, porque no podía más, o sea, no encontraba. Entonces sí, realmente fue de verdad extremadamente radical el punto que ellos tenían. Pero por supuesto yo aquí no voy a hacer apología de estas cosas ni eso, simplemente me refería más bien en general a todos nosotros o a lo que yo siento, por lo menos con la gente que conozco, no solamente en la historia del arte, los movimientos y todo eso, sino en la gente que tengo cerca y que tiene muy buen sentido del humor. Yo sé que es gente que conoce también, digamos, el lado oscuro, ¿no? Que es como que hay una cosa que realmente sí, como no sé, lo veo así que como el que es capaz de reírse a carcajadas es que ha llorado también muchísimo o ha sufrido mucho. Y entonces ves ese contraste, ¿no? Y eres capaz de calibrarlo y eres capaz de apreciarlo también. Porque si eres una persona sosa, que ni te va ni te viene lo que hacer a diario, o yo qué sé, o bueno, pues te conformas con lo que haya y actúas maquinalmente, pues bueno, pues no hay esos extremos, ¿no? Que quizás eso es lo que está más conectado con lo que tú decías de la locura, ¿no? Pero sí, realmente, o sea, el humor llevado al extremo, la risa, la carcajada y todo eso, son estados de humor que en la historia del arte, pues por ejemplo, se hablaba de la deformación también, ¿no? Y se evitaba. Y en música estaban puestas, había tratados de las caras que tenías que poner según la nota que estuvieras cantando. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, eso por un lado, que no me quiero enrollar más. Y de la primera cita, ¿me puedes repetir la palabra? Porque no me acuerdo de la... Sí, en realidad la segunda, cuando la he leído, he dicho, wow, he tragado un poco de saliva porque he dicho, es bastante dura, pero bueno, viene a reflejar un poco insisto, a ver, son palabras de un poeta, entonces también lo dice de una forma, con unas palabras para que te impacten al alma. Pero Sí. venía un poco a colación de eso, ¿no? De
y has usado y yo tampoco me quiero enrollar, pero has usado una cosa que a mí me ha parecido muy interesante, que es la de el lado oscuro, creo que lo has denominado, o te parafraseo, pero es que yo creo que precisamente es el humor el que te permite verlo, o mirarlo un poco más de frente. Sí, Y o en algún momento distanciarte también también. obviarlo, ¿no? Decir, sé que estás ahí, pero ahora te van a dar por saco. Mm. ¿No? O una herramienta para asumirlo, ¿no? Que era también lo que decía la primera cita, sí, que ahora ya me acuerdo, y esa conexión con la poesía que yo la veo, pues en mi caso con el arte y con la música, ¿no? Porque es lo mismo, es un estado de la sensibilidad de las personas y ya está. Y creo que sí, que los más sensiblemente cercanos a las artes están muy sensiblemente cercanos al humor. No voy a decir que todos, porque hay artistas y eso, igual que hay personas y eso, ¿no? Claro. Pero que hay esa tendencia porque es una herramienta que nos permite distanciarnos, como ha enseñado, con ironía para hacer una crítica, pero también creo que es para con uno mismo, o sea, porque a veces no puedes con la realidad y necesitas usar el humor para poder continuar hacia adelante. O simplemente que es absurdo que tú no veas salida, pues lo quieres transmitir, ¿no? Que fueron los que hicieron Notada. Bueno, y mucho más. Pero no, que nos van a dar la uva, tío. Pues Yo no muy sé. bien, ¿no? Nos hemos enrollado aquí demasiado. Yo ya me he quedado más que satisfecha. Si quieres decir algo, yo a ti te he propuesto lo de la frase porque no sé si te apetece despedir el programa para decir adiós, ya sí que sí, adiós, aventurarte a decir cómo gemiría una gamba. Hostia, eso no me lo puedes pedir, no. No. Me da No, aparte es que lo estuve pensando el otro día. ¿Cómo suena el gemido? Desde que vi el programa y que empezaste a lanzarlo, lo he estado pensando, ¿eh? Pero no. Bueno, nada, ya está. Las gambas te están No se esperando aquí. escucharía, además, ¿no? Porque en el agua. Claro, pues eso, se vería, pues claro, porque cada uno tiene una interpretación. Por eso lo dejo a la libertad de cada cual. Yo creo, ahí me pilla. Y aparte estoy más en el mundo de los cuervos, que por cierto me iba a comprar un cuervo de plástico, lo que pasa es que no abre la tienda hasta la semana que viene, porque me lo quería poner aquí en el... Si quieres te dejo al censor del programa que nunca sale, porque todos tenéis muy buena pipa. Todos los que salís tenéis buena pipa. Es el censor de la mala pipa y nunca ha tenido que salir. No ha salido, bien, me alegro. No, pero es que yo quería poner aquí el cuervo, es que es un pedazo de cuervo así, que mola mogollón, pero bueno, que no han abierto la tienda, así que me lo compraré la semana que viene. Bueno, pues vale, venga. Te voy a dejar con tu cuervo. Te voy a mandar un beso desde Málaga muy grande. Las gambas te esperan aquí gimiendo por ti. Calla, por Dios. Por eso sí que gimo yo. Y los Por boquerones. Gimen Que al nos unísono. vacunemos pronto. Te esperamos. Tú unas ganas de ir que no veas. Así No. que sí, un besico también muy grande. Que Muchas se te gracias. quiere mucho. Nada, encantada y la próxima en persona. La próxima en persona, yo iba a decir una segunda parte, me parece, va a ser necesaria. Vale, lo negociaremos. Te quiero. Y yo a ti. Cuídate Chao. mucho. Tú también.